están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Contexto Local. El día de hoy estaremos conversando con un experto en planificación territorial y las implicancias de esta disciplina para toda nuestra sociedad. Fernando Peña Cortés es doctor en Ciencias Ambientales, especialista en ordenamiento territorial, experto con más de 20 años de trabajo académico y de campo. Ha sido directivo y vicerrector académico, creador y actual coordinador del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, con participación en más de 40 libros y más de 1.200 citas según registro Google académico. Fernando, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Contexto Local. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y la posibilidad de compartir con la comunidad regional estas temáticas de la planificación territorial tan importantes para el desarrollo regional. Conversábamos fuera de cámara, Fernando, que todos somos parte de la planificación territorial. Todos nos usufructuamos de la planificación, pero no sabemos el trabajo que hay detrás y lo importante que es para nuestro día a día como ciudadanos, como sociedad realmente. ¿Cómo se origina el trabajo de planificación territorial y qué lo lleva a usted a desarrollar esta prolífica carrera y que ha sido tan importante también y necesaria para el desarrollo local? Bueno, históricamente el sistema natural ha sido un sistema que ha sido intensamente ocupado y no siempre se ha hecho teniendo en cuenta lo que son las potencialidades del territorio, las características del territorio, las restricciones, la historia o también la cultura de un territorio. Entonces, hacemos uso del espacio de nuestro sistema natural, pero no contemplamos estas otras variables que son tan relevantes y que terminan incidiendo en tener territorios degradados, territorios contaminados o territorios desiguales, ¿no? Desde el punto de vista de lo social, lo económico. Entonces la planificación territorial es una respuesta a poder pensar que la ocupación del humano es compatible con el medio ambiente, que esta relación entre lo que es nuestra propia vida, ¿cierto?, sobre un espacio físico, puede ser armónica. La planificación territorial lo que busca entonces es trabajar en un medio físico, pero que está construido socialmente, y de esa forma poder aportar con herramientas, con metodologías y con propuestas que permitan tener un territorio con mejor calidad de vida y sustentable, que son quizás los grandes desafíos que nos impone hoy día la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la preocupación mundial que existe. El enfoque territorial en los procesos de planificación resulta vital, sobre todo en la lógica que nosotros también hoy día hemos visto tal vez con mucha mayor atención por parte no solo de los medios, sino respondiendo a una agenda que trabaja al menos en el papel, en potenciar a las regiones, ¿no, Fernando? Claro, es muy importante que nosotros podamos comprender que estamos en una región y en una macrozona sur en general que tiene como gran potencial sus características naturales y culturales. ¿Por qué pensar la planificación territorial desde el sur de Chile? Sobre todo, debiéramos pensar que tenemos una región de la Araucanía, por ejemplo, que es la más rica en recursos naturales renovables, de acuerdo al informe CENIC de 2009. Una región que entonces tiene un patrimonio que podemos ahí potenciar, pero también es una particularidad de la macrozona sur. La Araucanía en el fondo abre el espacio hacia la Patagonia. Tenemos aquí en la Araucanía el primer lago de origen glacial, como es el Villarrica. Y por tanto, esta planificación surge como una posibilidad de que podamos pensar
con enfoque territorial. Ahora, ¿qué significa pensar con enfoque territorial? Significa reconocer las particularidades de cada uno de los territorios locales, particularidades físicas, ambientales, particularidades sociales, particularidades culturales. Un territorio tiene una realidad actual, pero sobre todo tiene una evolución, tiene una tendencia que registra los cambios de ella en el tiempo. Y cuando pensamos los territorios, muchas veces con iniciativas, esas iniciativas no recogen la historia, la trayectoria, el contexto territorial, el contexto intercultural, y eso hace que sean iniciativas que no prosperen o no sean tan benéficas para el conjunto del sistema. Y por lo tanto, el enfoque territorial lo que busca es poder propiciar una pertinencia de las iniciativas con su entorno. El enfoque territorial cobra relevancia en todas las sociedades, sin duda, y pareciera que uno como un ciudadano normal no dimensiona el impacto que puede tener en las relaciones sociales también, ¿no, Fernando? Sobre todo en una región que sabemos tiene una riqueza innegable, como usted señalaba, pero también culturalmente tiene una gran diversidad. Claro, muchas veces pensamos que la planificación es un elemento que viene a restringir la libertad individual. Y también desde el punto de vista, a veces se piensa con un enfoque más político. Pero la planificación lo que busca finalmente es poder generar mayor certeza desde el punto de vista de los procesos de desarrollo sobre un territorio. Cuando uno piensa que nuestro país, ¿cierto?, y la región está dando cuenta de profundos procesos de desigualdad en el territorio, es porque no hemos contemplado, ¿cierto?, esas particularidades. La Araucanía tiene profundos desequilibrios territoriales. Algo importante es que se menciona mucho este concepto de desequilibrio territorial. Un desequilibrio es territorial cuando detrás de ello hay una desigualdad social, económica o física que ha sido localizada, que ha sido espacializada en el territorio. Si hay algo que la pandemia COVID-19 nos ha mostrado, son estas desigualdades. Entonces, la planificación territorial lo que está buscando con esto es poder dar respuesta en ese contexto, y en la medida que puede identificar la pertinencia con los territorios, su posibilidad de generar propuestas es mucho más pertinente. Así que desde ese punto de vista es uno de los elementos que hoy día se está discutiendo y trabajando con mucha fuerza. Justamente tomando ese tema, Fernando, la planificación y el COVID, la geografía, la dimensión sociocultural, ¿cómo ha sido ahí el enfoque territorial a su juicio y dada la experiencia que usted tiene en estos procesos, enfrentando una pandemia, por supuesto, sin precedentes, que de seguro aporta un componente complejo a este enfoque? Bueno, yo creo que si hubiéramos tenido mayor capacidad e información por parte de la comunidad científica nacional, y si esta información hubiera estado mucho más disponible de la que estuvo, indudablemente que hubiéramos podido contribuir de mejor forma. La pandemia ha mostrado profundas desigualdades desde el punto de vista de lo que es la manifestación de la pandemia. Hemos visto también cómo los territorios que han presentado ciertas condiciones de hacinamiento, condiciones de marginación social, condiciones de alta densidad poblacional, son los espacios que hoy día registran, de acuerdo a los estudios preliminares y las primeras publicaciones que han empezado a aparecer, muestran, ¿cierto?, que hay una directa correlación entre estos espacios más vulnerables socialmente y los indicadores más deficitarios desde el punto de vista de contagio y de mortalidad. Algo que no siempre se menciona y es importante señalarlo: Chile representa del orden del 0,24% de la población mundial. 0,24% de la población mundial.
de acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Chile estaría teniendo el orden del 1,1% del total de fallecidos. Es decir, han fallecido 4 veces más que el peso demográfico que Chile representa en este conjunto que es el mundo, lo que da cuenta de la dimensión de la pandemia en nuestro país. Y eso sin duda, luego vamos a tener posibilidad de analizarlo, da cuenta de los profundos desequilibrios territoriales que se están presentando. Ahora, también desde el punto de vista geográfico han habido contribuciones muy importantes en cuanto al análisis y de los visores que se han implementado y que de una u otra forma han permitido ir ajustando la estrategia y la forma de mirar los procesos en pandemia. Por cierto que en este escenario uno hubiera podido, ¿cierto?, plantear otros desafíos, otras aproximaciones, en especial en la delimitación de los sistemas y de los asentamientos humanos, ¿no?, del sistema urbano y de los asentamientos humanos. Porque cuando uno analiza las relaciones de las ciudades, estas están de una u otra forma interconectadas. Y ahí los niveles de dependencia entre una ciudad y otra es muy importante. Por ejemplo, en el caso nuestro, entre Temuco y Padre Las Casas, ¿no? En un momento hubo cuarentena en Temuco y no en Padre Las Casas o viceversa, y se producía, ¿cierto?, todo un caos desde el punto de vista de lo que significaba este proceso. Eso implica, ¿cierto?, que tenemos que pensar los territorios no tanto desde el punto de vista administrativo, sino como sistemas en funcionamiento y sistemas que están con una función, un rol y un nivel de dependencia e interrelación muy significativo. Ahí lo que usted señala, por ejemplo, una relación obviamente simbiótica entre comunas que son vecinas, comunas que comparten un espacio territorial, una región, una provincia. Escuchaba el otro día una entrevista de un arquitecto importante a nivel nacional que decía: las ciudades son los sistemas más complejos que ha creado el hombre, dada la naturaleza y, valga la redundancia, la complejidad que esto tiene. ¿Qué opinión le merece justamente este tema cuando debe todo estar territorialmente interconectado, pero además socialmente? Es un escenario muy complejo y hacer que esto funcione armónicamente es todo un desafío. Claro, el mayor desafío aquí es cómo un sistema, totalmente de acuerdo que las ciudades son sistemas cada vez más complejos, ¿no? Cada vez más complejos. Yo creo que ese es un término muy importante de ir sociabilizando, porque una ciudad que adquiere un tamaño medio ya es distinta de una ciudad que adquiere un tamaño más importante. Fíjense que Temuco hoy día representa casi más de 3 veces la población de la ciudad o la comuna que le sigue en población. Por lo tanto, el rol de Temuco dentro del conjunto regional es muy significativo. La Araucanía se entiende como una región unipolar, es decir, hay un único gran centro en el cual el resto tiene gran dependencia. Se da esto como del centralismo regional también, no es solamente cuando hablamos de centralismo de Santiago y el resto de las regiones o ciudades, sino que a nivel regional seguramente este escenario se repite en casi todas, ¿no? Todas las regiones del país. Claro, se replica lo que es Santiago a nivel nacional y las capitales regionales en las regiones. Y eso hace que las relaciones sean muy complejas. Hace un par de años hicimos un estudio que veía los niveles de relación y dependencia entre Padre Las Casas y Temuco. En esos años, es decir, estoy hablando con más de 10 años, por el Puente Viejo pasaban entre el horario de las 6 de la mañana y las 8 de la mañana más de 100 carretas. Entonces uno dice, ¿cuál es el nivel de relación? ¿Cuál es el nivel de dependencia? Bueno, ahí hay todo un flujo que implica transporte, pero que implica también comercio desde el punto de vista de ambas ciudades, de ambos espacios, digamos, porque la ciudad, cierto, es el conjunto. Pero entonces esos son los elementos que empezamos a trabajar. En las ciudades hoy día un gran desafío es cómo pensamos una ciudad que empiece a integrar estos elementos y vamos logrando una ciudad más sustentable.
Las ciudades del sur de Chile hoy día presentan problemas muy significativos de contaminación, problemas de contaminación no solo atmosférica, sino también problemas de contaminación en nuestros espacios frágiles, y eso hace que sea muy, muy complejo todo este proceso. ¿A qué se refiere, Fernando, con los espacios frágiles? Espacios frágiles, por ejemplo, Temuco tiene espacios frágiles muy, muy cercanos, los humedales son espacios frágiles, los espacios de inundación. Hoy día, por ejemplo, el sector de Chivilcán en Temuco es un espacio de alta fragilidad porque es un espacio de humedal, pero que además tiene un rol muy importante. Es la recepción de toda la cuenca del estero Pichitemuco. Temuco no se inunda en los canales en invierno porque tiene este humedal que regula el paso del agua hacia la ciudad, y por lo tanto se convierte en un sector de mucha relevancia por los temas de regulación, pero también desde el punto de vista de biodiversidad, porque junto al Rucamanque, junto al Ñelol, conforman todo un espacio de importancia de la biodiversidad. Se ha visto cuestionado en los últimos años por justamente este tema de los humedales. Acá en Temuco también ha habido alguna polémica por intentos de comenzar a rellenar estos espacios, que ha pasado seguramente, usted debe tener conocimiento de eso en otras zonas, en otros sectores, en otras ciudades, y con el consiguiente impacto no solamente ambiental, sino también social que esto conlleva, ¿no? Claro, hay ahí muchas veces un pensamiento que busca maximizar la ganancia en el corto plazo, sin tener cuidado en sistemas naturales de tanta importancia para el conjunto. Yo creo que aquí hay que relevar el concepto bien común de los territorios. Hay espacios que tienen un rol desde el punto de vista de la biodiversidad, de la naturaleza, pero también espacios que implican bien común. Estos sistemas son espacios de bien común porque prestan una serie de servicios ecosistémicos. Ya decía, la regulación de inundación. También proveen una serie de otros servicios ambientales. Y desde ese punto de vista, quizás la mirada es distinta que la que hay que otorgar. Como usted decía, el sur de Chile tiene muchas o importantes ciudades, siendo las más contaminadas a nivel nacional en temas atmosféricos. Tenemos Curicó, usted corríjame por favor, Chillán, Temuco, tenemos Coyhaique. Hemos visto, veía en la prensa, no sé, la temporada anterior, que incluso hay días en donde Temuco tiene niveles de contaminación superiores a ciudades en China. Y eso, ¿cómo regular territorialmente o cómo aportar con mayor, tal vez, impacto en ese tipo de escenarios adversos en este sentido? No es fácil, digamos, la respuesta, pero quizás uno de los mayores esfuerzos es una mayor conciencia ciudadana. El tema de la contaminación atmosférica, desde las primeras mediciones que hizo el doctor Gil de la Universidad de Chile, este año vamos a cumplir 25 años. 25 años que ya es tema la contaminación atmosférica aquí en nuestra ciudad de Temuco. 25 años que, perdón, pero la contaminación, muy lejos de disminuir, seguramente crece exponencialmente, ¿no? Han habido avances con el plan de descontaminación que uno debe reconocer desde el punto de vista de que efectivamente se han implementado una serie de acciones que han tendido a mitigar el efecto de la contaminación atmosférica. Pero sin duda que sigue siendo un problema relevante pese a esos avances que han habido. Ahora, cuando señalo que es un problema de conciencia también, es porque de una u otra forma una parte importante de la población no lo ve como un problema tan grave. Hay población que por sus condiciones de vulnerabilidad social no tienen opción a otro combustible en este caso, ¿cierto? No tienen la posibilidad de no usar otra cosa que no sea la leña. Pero hay un segmento importante de la población que tiene los recursos, que tiene la condición
pero que sigue usando leña, y una leña, ¿cierto?, que no es la adecuada. Entonces ahí es donde hay un tema de conciencia, hay un tema de que podemos avanzar mucho más. Y por cierto, pudiéramos también haber tenido una mayor voluntad de enfrentar este problema, ¿cierto?, con mayor rapidez. Efectivamente, ahí hay un rol individual que tiene que ver como a lo que usted mencionaba antes del bien mayor. El bien mayor a veces nos aleja del individualismo y nos obliga o nos insta a hacer un aporte también para poder vivir en una mejor sociedad. Es como cuando estamos en el taco reclamando porque hay taco, digamos. Somos parte del problema también en ese sentido. Claro, quizás si releváramos la palabra del bien común, eso podría mejorar mucho lo que es la situación ambiental. Pero también necesitamos avanzar en normas que nos permita, ¿cierto?, generar ciertas restricciones, ¿no?, y ciertos incentivos. Yo creo que uno de los importantes desafíos va a ser avanzar en Temuco con lo que es la calefacción distrital, ¿no?, y las nuevas tecnologías y el nuevo desarrollo que la región de la Araucanía está teniendo en lo que son las energías renovables no convencionales, posibilita pensar en que tengamos un sistema mucho más limpio de calefacción y agua sanitaria para la principal ciudad de nuestra región. Usted señalaba al comienzo de la conversación, Fernando, que Temuco tenía la posibilidad, o más bien la región, de ser la puerta de entrada a la Patagonia, porque nosotros como personas del sur, desde donde hacemos este programa y esta conversación, siendo del sur del país, asociamos la Patagonia con el extremo sur. Pensamos en Coyhaique, pensamos en Punta Arenas, ya desde cientos de kilómetros al sur nuestro. Pero este escenario, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las ventajas de constituirnos como esta puerta de entrada a la Patagonia del sur de Chile? Bueno, la Araucanía hoy día presenta procesos sumamente interesantes desde el punto de vista de lo que es su desarrollo. En los últimos años, la Araucanía es una de las regiones que ha presentado un incremento significativo en el turismo. Desde los últimos 20 años es quizás la única actividad que no ha tenido estas variaciones de subir y bajar, sino que ha tenido constantemente un crecimiento. Ahí hay un potencial. Si uno recorre la Araucanía, gran parte de su territorio tiene atractivos de jerarquía nacional e internacional. La OMT, la Organización Mundial de Turismo, reconoce a los atractivos de jerarquía internacional porque su sola existencia posibilita procesos de traslado de turistas internacionales. Y Temuco tiene esos espacios. Ahora, el hecho de que la Araucanía en su conjunto, ¿cierto?, sea el espacio de apertura, posibilita además poder incorporar una serie de rutas y circuitos que permitan aumentar la estadía de los turistas. Y ese es un elemento muy importante. Ahora, lo que hay que hacer, un trabajo importante, es que en el turismo no solo importa el atractivo, sino que importa también la planta turística y la infraestructura. Ahora, cuando uno tiene esos tres, pudiéramos decir que es el circuito virtuoso, ¿cierto? Planta, atractivo, actividad turística e infraestructura, posibilita una serie de elementos y favorece el desarrollo del turismo. Ahora, ahí es donde la planta hoy día necesita un mayor desarrollo, estos temas de infraestructura, la calidad de la planta, la certificación de los servicios. Ahí estamos un poquito atrasados y seguramente va a ser un desafío por pandemia de poder avanzar. El tema de la conectividad digital se transforma también hoy día en una brecha de competitividad en estos temas, ¿no? Por ejemplo, conversaba hace poco con unos comerciantes en Curacautín y que tienen que emitir la boleta electrónica. Bueno, y lamentablemente su conectividad desde el punto de vista digital es mala. ¿Cómo abordamos esos temas? ¿No? Ahí hay unas brechas. Y lo otro, las brechas también de competitividad eléctrica en sectores, por ejemplo, montañosos.
también son otro de los elementos que tenemos que ir pensando para proyectar este desarrollo del turismo. Quisiera agregar ahí que el turismo de la Araucanía y la macrozona sur se potencia en la medida que le damos mayor pertinencia sociocultural, y eso es un elemento que hay que fortalecer hacia el futuro. El etnoturismo hoy día es un tipo de turismo que no es novedad para el resto del mundo, pero que en Chile pareciera que incipientemente comienza a potenciarse, tal vez más en esta zona. Hay otros sectores, Rapa Nui, por ejemplo, que lleva muchos años también desarrollando el enoturismo, pero por ejemplo en la Araucanía en los últimos años nos hemos enterado a través de otros medios de comunicación también respecto al potencial turístico que se está desarrollando, que tiene mucho que ver con lo que usted señalaba antes, con la capacitación de aquellos que ofrecen servicios y también con la posibilidad de infraestructura. Claro, quisiera decir que había un avance muy sustantivo. Hay una serie de agrupaciones que están trabajando, por ejemplo, todo lo que es la ruta costera, que incorpora la dimensión sociocultural en forma muy significativa. Han puesto en valor, además, una serie de sitios ceremoniales y espacios culturales de larga tradición. También, por ejemplo, lo que es el Geoparque Putralcura, que incorpora una serie también de elementos propios del contexto sociocultural. Los circuitos en el área andina. Creo que hay un esfuerzo importante en poder relevarlo, en poder incorporar estos elementos, y hay una serie de iniciativas que se han ido desarrollando en el tiempo y que están dando muy buenos resultados. Por cierto, con todo esto de la pandemia, es un tema que va a haber que fortalecer y trabajar hacia adelante. Pero sí quisiera rescatar de que hay una serie de iniciativas que se están desarrollando. La misma ruta, por ejemplo, del Imperial Navegable, que incorpora una serie de emprendimientos y que permite, ¿cierto?, fortalecer a pequeños propietarios que están trabajando en iniciativas de forma tal de fortalecer los aspectos de la naturaleza, pero también culturales. Otro ejemplo, lo que es hoy día el humedal de Moncul, primer humedal que ha ingresado a sitio Ramsar en la Araucanía y que tiene entonces un reconocimiento desde el punto de vista internacional como un hotspot, un sitio importante para lo que es la conservación de la biodiversidad. Y quizás ahí el mayor valor es que fue la propia comunidad del sector quien relevó ese espacio y lo ha puesto, ¿cierto?, en un sitial de privilegio a nivel internacional. Así como nosotros tenemos una región con innegables bellezas naturales, como usted señalaba también, hemos sido reconocidos como una región tal vez con el mayor potencial turístico. Pucón entiendo que es la ciudad, la zona lacustre más importante de Chile en cuanto a visita y número de turistas, por supuesto, durante los últimos 10 años. A la par de la belleza con la que nosotros nos maravillamos a pocos kilómetros, también vemos ciertas carencias, por ejemplo, del agua. A muy pocos kilómetros de Temuco nos encontramos con un escenario muy desfavorable en muchos sectores. ¿Cómo se puede mejorar esa conectividad, por ejemplo, a un recurso tan básico? Bueno, efectivamente la Araucanía presenta problemáticas importantes, problemáticas profundas, históricas en algunos casos. En el tema del agua, es uno de los elementos en los cuales no hemos tenido una mirada de planificación, ¿no? La respuesta ha sido pensar en soluciones individuales en función de los requerimientos de cada uno de los territorios. No hemos pensado, por ejemplo, en soluciones que permitan haber pensado en el fortalecimiento de los villorrios o en pequeñas agrupaciones comunitarias rurales que pudieran, ¿cierto?, haber hecho más eficiente el uso de este recurso. Ahora, ahí necesitamos efectivamente estudios, ¿no?
Muchas veces se señala que estamos llenos de estudios, pero que no necesitamos más estudios. Yo creo que en este caso se necesita un estudio que pueda abordar alternativas que permitan el represamiento o la acumulación de agua lluvia, producto de la cantidad de precipitaciones que tiene nuestra Araucanía, sobre 1000 milímetros anuales. Deberíamos pensar, ¿cierto?, en sistemas sustentables de almacenamiento y recopilación y recogida de agua que nos permita, ¿cierto?, enfrentar los meses estivales. Eso pudiera ser un aspecto, ¿cierto?, que fortalece lo que es la sustentabilidad de la gente en el territorio. Ahí hay un tema interesante también, Fernando, que ha sido abordado por otros especialistas, porque pareciera que la temporalidad del recurso hídrico en esta zona, por ejemplo, también podría contribuir a mejorar en temporadas de menos lluvia, cuando tenemos un invierno muchas veces muy lluvioso, con una gran cantidad de milímetros de agua caída, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser contenidos, acumulados. ¿Hay esperanza todavía de poder mejorar esta conectividad, como yo le comentaba anteriormente, al acceso al agua? Sí, yo pienso que es posible. Necesitamos ahí más apoyo para los temas de investigación que nos permita, ¿cierto?, identificar estos territorios, de que nos permitan almacenar. También mejorar lo que es la eficiencia en el uso del recurso. Se ha avanzado en forma importante en sistemas de tecnología de riego y de abastecimiento, pero todavía necesitamos poder mejorar y masificar la tecnología en el campo. Yo creo que ahí hay un gran desafío desde el punto de vista de lo que es la gestión en los territorios, de forma tal de tener un uso más eficiente del recurso agua. Así como hablábamos de este escenario innegable, de esta belleza natural que tenemos en la región, también no estamos ajenos a los desastres y catástrofes que ocurren en la naturaleza. Somos una región que está llena de volcanes, hemos tenido episodios muy violentos de terremotos y de maremotos incluso, y eso también es todo un desafío para la planificación y para el trabajo en la experiencia que usted tiene en este ámbito. ¿Cómo hemos enfrentado este escenario como región y cómo nos desafía a seguir viviendo en una tierra tan rica pero a la vez tan peligrosa, entre comillas? Bueno, este es un tema que es sumamente importante, y en el cual lamentablemente se aplica la curva del olvido, y con mucha fuerza, porque cuando ocurre el evento, un evento natural catastrófico, todos estamos preocupados de que si estamos bien preparados, y ahí, bueno, la luz, ¿cierto?, la linterna, el agua, todos los elementos que nos permitan enfrentar bien la emergencia. Pero a medida que pasa la emergencia, nos vamos olvidando, y ya vemos como que el evento ya pasó, ya no vamos a volver a enfrentar un evento de las características catastróficas que tuvimos. Parece que nunca más, como que ya lo vivimos y ya fue. Claro, entonces nos olvidamos, y en eso el ser humano, yo diría que tropieza nuevamente con la misma piedra, porque Chile es, junto con Japón, de los dos países con la mayor actividad tectónica y de eventos hidrometeorológicos que presentan ciertos efectos adversos en la población o en la infraestructura. Aquí es sumamente importante cómo no olvidarnos del espacio en el cual vivimos. Y lo otro es que también es un tema de educación y cultura. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado de preguntar si el departamento en el cual compré, o la casa que compré, o que arriendo, o en la que vivo, está en un área de peligro natural? ¿Cuántas de las personas, te fijas, que optan por tener un bien, se preocupan si está en un área
de un lar, de un aluvión volcánico, si está en un área de inundación, si está en un área sensible desde el punto de vista de los terremotos, si es un área relleno, si es un área cercana a un curso fluvial. Bueno, no nos preocupamos. Entonces, aquí hay un tema desde el punto de vista de la educación que es sumamente importante. Cómo cada uno de nosotros nos vamos haciendo parte de este proceso. Efectivamente, en la Araucanía tenemos espacios que se han densificado y hay hoy cierto reconocimiento de alta peligrosidad natural, sea por tsunami, sea por inundación fluvial, sea por remoción en masa o sea por aluviones volcánicos, los lares. Basta hoy día dar una vuelta, ¿cierto?, por Pucón, y que se ha densificado en áreas de peligrosidad natural en forma importante en los últimos años. Ahí, ¿cierto?, hay un tremendo desafío de cómo enfrentar como sociedad y desde el punto de vista de los instrumentos de planificación una mirada distinta, ¿cierto?, que nos permita reconocer y también restringir la ocupación del suelo en estas áreas de alta peligrosidad natural. Y en ese escenario, Fernando, usted señala que por supuesto existe una responsabilidad individual que es muy importante, pero ¿cómo están las regulaciones en ese sentido? ¿Cómo está la legislación? ¿Qué tan laxa es esta normativa en distintos aspectos para que pase lo que está pasando hoy día, que efectivamente quienes vivimos en esta zona vemos cómo Pucón, por ejemplo, se constituye y se construye aún incluso en los cursos de lava donde alguna vez ocurrió algún desastre natural, o lo que pasa actualmente en Puerto Saavedra también? ¿Cómo se regula esto, o realmente existe un vacío en ese ámbito? Bueno, históricamente la planificación en Chile ha estado centrada en los espacios urbanos, ¿no? Fíjese usted que uno de los problemas que tenemos es que actualmente la legislación chilena define lo que es el espacio urbano. ¿Qué es lo rural? Lo no urbano. La actual legislación no identifica qué se entiende por lo rural, ¿no? Y por lo tanto, históricamente la planificación en Chile se ha concentrado en este espacio que cuando uno va en el vehículo, ¿cierto?, y ve límite urbano, desde ese punto hacia adentro, bueno, ahí hay normas, hay un plan regulador comunal, o un plan regulador seccional, o un plan regulador intercomunal que de una u otra forma ha generado una normativa. Pero en el espacio no urbano, el espacio rural, hemos tenido ausencia de planificación y ha operado lo que es el mercado, en forma muy marcada. Y eso hace, cierto, que no siempre el uso sea el que debiera tener ese espacio. El territorio requiere una mayor regulación, sobre todo cuando estamos en estas situaciones. Imagínense una persona que compró un departamento en un área de peligrosidad natural, y en 10 años más o en 15 años más ese espacio es afectado por el evento natural catastrófico en el que todos sabíamos, y está la cartografía, ¿cierto?, en que indica que es un espacio que o que tuvo un evento natural antiguamente. Entonces, estos elementos se necesitan incorporar. Ahí hay un debe, efectivamente. Y es parte, ¿cierto?, de los desafíos futuros de poder incorporar los territorios rurales a la planificación. Hay un avance, y eso es importante destacarlo. La ley 21.074 de febrero de 2018 plantea la posibilidad de que existan los planes regionales de ordenamiento territorial. Estos planes regionales de ordenamiento territorial tienen dos niveles. Por una parte, son instrumentos que van a ser orientadores en función de la estrategia regional de desarrollo. Van a hacerlo, en el fondo, el plan viene a espacializar los lineamientos de la estrategia. Y por otro, señala que este plan será vinculante.
en el espacio no urbano, es decir, el espacio rural, que Francisco, a modo de análisis, el espacio rural representa más del 90% del territorio nacional. Es decir, la no regulación abarca la mayor parte del territorio, básicamente. Así es. La no regulación es el espacio mayoritario. Ahora, este espacio mayoritario va a tener entonces este plan regional de ordenamiento territorial que va a zonificar, ¿cierto? A macrozonificar, y va a tener dos niveles, como señalaba. Un nivel orientador, pero también un nivel vinculante, a través de una macrozonificación que va a poder señalar condiciones de localización para el establecimiento de los sitios de disposición de tratamientos de residuos, ¿cierto? También condiciones de localización para la infraestructura y también para las actividades productivas. Desde ese punto de vista, entonces, hay un avance importante en febrero de 2018. Estamos a la espera de que avance la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue retirada de Contraloría en marzo de 2018, lo mismo que el reglamento, y esperamos que esto, ¿cierto?, se agilice en el corto plazo para que podamos impulsar este proceso que es paralelo al fortalecimiento de la regionalización. Es una herramienta que va a ser en el fondo una nueva gobernanza en temas de planificación territorial en las regiones, y por lo tanto ahí se abre una posibilidad muy cierta de poder tener una mirada distinta sobre esta dinámica que estamos comentando. Pareciera sin duda entonces, doctor Fernando Peña, una luz de esperanza también a un trabajo que permita desarrollar más investigación, que le dé tal vez más protagonismo y mayor independencia en cierta medida al desarrollo y planificación territorial para las regiones y las ciudades, ¿no? Creo que se abren muchas expectativas con el proceso de fortalecimiento de la regionalización. Nosotros hemos contribuido hace poco como equipo con un texto a la discusión constituyente. Nos parece que ese es un espacio que se abre y que puede incorporar, por ejemplo, que la temática del ordenamiento territorial sea relevada dentro de lo que es la nueva discusión constitucional. Que podamos tener también una mirada sobre los recursos naturales de forma distinta. Fíjese que en la actual Constitución está muy claro el concepto de derecho de propiedad, ¿no? Pero no así lo que es la propiedad estatal o lo que es el bien común. El bien común se indica también con mucha precisión, pero no se define qué se entiende. Bueno, estos elementos son importantes de que puedan ser recogidos y discutidos en el próximo proceso, porque indudablemente que cuando pensamos un territorio, ese territorio tiene que ser un espacio equilibrado, tiene que ser un espacio en que los territorios tengan, ¿cierto?, un buen desarrollo de calidad de vida y tengan sustentabilidad. No es posible pensar ya el desarrollo, ¿cierto?, en que no tenga un efecto de bienestar sobre la población o de mantención de las características ambientales de ese espacio. Necesitamos pensar de una forma distinta y desde ese punto de vista creo que la legislación aprobada, ¿cierto?, de fortalecimiento de la regionalización es un avance. Que por cierto hay una serie de otros aspectos que habrá que complementar, como las competencias del gobernador regional, pero que ya nos permiten estar en una situación distinta de discusión. En un mejor pie, un escenario que hemos ido dilucidando en esta pincelada, en esta conversación muy amena, muy agradable con el doctor Fernando Peña. Quiero agradecerle sinceramente el que haya hecho un espacio en su agenda para conversar con nosotros y invitarlo a que en alguna próxima ocasión podamos conversar nuevamente. Gracias por esta nutrida conversación y será hasta la próxima, doctor Fernando Peña, actual coordinador del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco y académico con una vasta trayectoria en planificación territorial. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de poder conversar sobre los temas que nos importan, ¿cierto? Y en los cuales queremos aportar también al desarrollo regional de la Araucanía. Sin duda que están aportando muchísimo. Muchas gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.